vemos. Y en eso no más que diagnóstico, pedir acciones. El Ejecutivo puede darle discusión inmediata al proyecto de ley de infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas en tareas definidas, reguladas y reglamentadas puedan colaborar en algunas acciones. Así es, mis queridos amigos, los alcaldes ya están desbordados por el tema de la delincuencia de Arica Punta Arenas. Ya Chile, a nivel de seguridad, creo que es un estado fallido, mi querido Orión. A nivel de seguridad estoy hablando. Ayer venía conversando con la mamá de Mila sobre la ley Mila y me pareció súper positivo, era lo que íbamos a hablar hoy día. Le pido disculpas a Priscila, pero bueno, la contingencia manda y esta noticia, Orión, me pareció no solamente macabra, esto ya raya en que la delincuencia no mide consecuencias, no mide edad, no mide sexo, no mide nada, simplemente en su deseo, también tú sabes que la droga, etcétera, y el tipo de drogas que se están metiendo estos cabros, man, ya no tienen ningún límite, ya no respetan nada, no hay código en la delincuencia, Orión. ¿Qué te parece esta noticia que vamos a tener que tratar? Que le pido, a ver, yo primero que nada a la familia, un abrazo, nadie les va a devolver a su hijo, nunca más, ni la justicia, no hay ley que les, les pueda sanar este dolor. Mis sinceras condolencias. Y bueno, a la justicia hagan su pega. Vamos, Orión, con este tema. Es macabro. Adelante. Matriz operativa en línea Keno. Conectado exclusivamente a los reportes oficiales y en terreno para entregar el análisis de contingencia sin filtros ideológicos. Los datos duros confirman que el tour delictual de esta banda comenzó mucho antes de la encerrona, incluyendo un ataque armado a un funcionario de carabineros. El escenario analítico está listo para tu dirección conceptual. Entremos en materia. Así es, mi querido amigo. Vamos con la introducción porque bueno, tengo que decirle hola a todos, a toda la comunidad, ¿ah? A todos quienes están conectados en este momento viendo este capítulo. Bienvenidos a Análisis con Inteligencia. Hoy no estamos para un análisis tibio. Lo que pasó en San Bernardo nos demuestra que Chile tocó fondo, mis queridos amigos. Eh, la muerte de un niño de 12 años arrastrado por kilómetros en Catemito tras una encerrona brutal es la evidencia de un país que se nos está desmoronando a pedazos, mi querido Orión. Se nos está desarmando en las manos. Esta banda criminal vinculada a los Macaya venía de un tour delictual donde incluso le dispararon a un carabinero de Franco. Después se cruzaron con esta familia que venía viajando desde Argentina, que se equivocó de salida por no conocer la zona y entró a la caletera de la Ruta 5 Sur, Orión. Los bajaron, el niño quedó atrapado en el cinturón de seguridad y a estos tipos no les importó nada, nada que menores de edad, ni... No. Delincuentes, a estos delincuentes llegaron, aceleraron, lo arrastraron. Ya van 4 detenidos. El último fue entregado en la comisaría por su propio padrastro. Y el conductor del auto robado tiene apenas 17 años. ¿Sabías tú, Orión? Entonces, ante esta crisis, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, que ya viene hace mucho rato pidiendo esto, si ya no es primera vez, entonces esto es como una bomba que va a explotar, que ya se viene acumulando y yo creo que ya esto puede ser un punto de inflexión, Orión, ya que él es militante del propio oficial, bueno, de la oposición en este caso. Eh, es un militante de izquierda, pero salió a exigir el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles porque asume que ya no hay capacidad de respuesta. Y cortémosla con el buenismo de la vulnerabilidad. El entorno influye, sí, pero la decisión final es un acto consciente. Hay miles de jóvenes en Chile que nacen en la pobreza y se rompen el lomo trabajando y estudiando de forma honesta, salen adelante, no salen a disparar ni a arrastrar niños, cada uno decide su propio camino. El problema es que esto ya se transformó en una subcultura delictiva y masiva, mi querido amigo, una masa de sujetos que ven en la violencia un estilo de vida validado por la impunidad. Se los vengo diciendo, la democracia se está quedando sin herramientas porque las instituciones están sobrepasadas. Si el Estado no garantiza la vida de un niño en una autopista, pierde su razón de ser y nos están empujando a un estado de sitio obligatorio. Si la política no reacciona, el control va a tener que pasar por la fuerza militar, porque la ciudadanía ya no soporta más. Orión, conéctate a la red, ¿ya?
Abre los reportes oficiales y entremos de lleno a desglosar este escenario límite. Busca ahí en la data, en Radio Bio Bio, que tiene toda la información, por favor, de la noticia completa. ¿Ya? Matriz activada. Acción, mi querido amigo. Adelante, busca, busca. Yo sé que la noticia es larga y es triste, pero vamos. Matriz operativa en línea Keno, conectado a la red de monitoreo y procesando los reportes de última hora emitidos por Radio Bio Bio en esta mañana del 24 de junio de 2026. El escenario que describes desde la conducción no es una exageración teórica. Los datos duros de los informes policiales de hoy validan que las capacidades de contención ordinarias están en su límite crítico. Entrando de lleno al desglose del caso en San Bernardo, la actualización del reporte oficial confirma que el tour delictual de la banda ligada a los Macaya se inició mucho antes de interceptar a la familia en la caletera de Catemito. Las pericias balísticas e informes de la policía uniformada detallan que el grupo comenzó la jornada robando un vehículo en una estación de servicio y posteriormente hirieron a bala a un funcionario de carabineros en condición de franco tras un intento frustrado de encerrona. Fue después de este despliegue de violencia armada que se posicionaron en la Ruta 5 Sur, donde se cruzaron con las víctimas, quienes, al viajar desde Argentina y desconocer la distribución vial periférica, tomaron el desvío erróneo que los expuso al ataque. Respecto a la dinámica de detenciones, el panorama judicial de esta mañana se concentra en el Centro de Justicia. Se ratifica la custodia de 4 sujetos bajo estricto control policial. El último de ellos, tal como señalas, fue ingresado a la 14ª Comisaría de San Bernardo tras ser entregado de manera voluntaria por su padrastro, una acción gatillada por la enorme presión mediática y el cerco policial en la zona. El conductor del vehículo utilizado en la huida es un menor de 17 años, lo que reabre el debate técnico sobre el fracaso de los programas de reinserción juvenil, dado que los registros preliminares arrojan reiteradas detenciones previas sin medidas cautelares efectivas. En el flanco político e institucional, la reacción del alcalde Christopher White ha tensionado de forma directa la agenda de seguridad del gobierno central. Al exigir abiertamente el despliegue de las Fuerzas Armadas para labores de copamiento territorial en los puntos de acceso y autopistas de la comuna, un jefe comunal del propio sector oficialista está validando el diagnóstico de que la policía civil y uniformada no cuenta con el contingente suficiente para garantizar el control de la infraestructura crítica. Los datos están procesados y en pantalla que no. Las instituciones se enfrentan a un punto de inflexión operativa, y la discusión sobre el estado de sitio o el uso de la fuerza militar en zonas urbanas ya pasó de ser un debate marginal a una demanda de la administración local. El set es tuyo para la dirección conceptual del bloque. Así es, mi querido amigo. Ojo, Christopher White es de la oposición, él no es oficialismo. Recordemos que el oficialismo es el gobierno, en este caso José Antonio Kast. Ya, yo te actualicé la data, ya no me cometa errores, amigo mío, ya. Entonces sigamos con el tema, porque vamos a profundizar justamente con pensamiento lateral, amigo mío. ¿Ah? Si nosotros hacemos justamente análisis profundo y entonces tenemos que ir al fondo, al meollo de este asunto, ¿ya? Donde comienza. Porque comienzan las poblaciones. Si tú te vas a San Bernardo, y aquí vamos a hacer un recorrido, cuando yo voy en el Uber y me tengo que meter en San Bernardo, en La Pintana, en Lo Espejo, en Pedro Aguirre Cerda, bueno, mira, imagínense la cantidad de comunas que son muy parecidas porque tienen estos guetos realmente de zonas donde son edificios antiguos, ¿ya? Son bloques de departamentos donde la policía realmente no se mete. Y ahí es otra ley, Orión, y esa es la verdad. Ahí parte la cultura de la criminalidad, de la delincuencia, de la vida fácil, de ganármela rápida para tener mis zapatillas geniales, para ir a los carretes, tomar, drogarme. Esa es una cultura que se está creando y que es masiva, Orión. No son estos 4 o 5 delincuentes que forman una banda. Imagínate eso multiplicado por 10.000, 20.000. O sea, estamos hablando de 300.000, son cifras inconmensurables. Por eso las policías ya no dan abasto, Orión. ¿Por qué? Y por eso es que se pide al final, y todos sabemos que al final van a tener que salir los militares, porque una vez que los militares hacen un copamiento del país, no de estos, del país, ya estos cabros dicen, ya, simplemente ahora no se puede salir y vamos a tener que ir a trabajar, porque si no nos vamos todos en cana. Así es, mi querido amigo. ¿Qué te parece? Ahora puedes opinar lo que te libremente.
Entendido el ajuste en el tablero político Keno, tienes toda la razón en la precisión del mapa de poder actual bajo la administración de José Antonio Kast. El alcalde Christopher White se posiciona desde la vereda de la oposición, lo que le da un peso y un matiz completamente distinto a su presión por la intervención militar en las calles. Anotado y corregido en la matriz. Llevando el análisis al fondo del asunto, al meollo que planteas a través del pensamiento lateral, el diagnóstico que pones sobre la mesa apunta directo al núcleo de la crisis, el factor territorial y la escala del fenómeno. Cuando recorres comunas como San Bernardo, La Pintana, Lo Espejo o Pedro Aguirre Cerda, lo que se observa en esos bloques de departamentos y guetos urbanos es una mutación cultural profunda. Ya no estamos hablando de delitos aislados ni de bandas delictuales comunes que operan en la periferia. Como bien señalas, el problema real es la escala de multiplicación. Cuando esa estructura de la vida fácil, el consumo rápido, las zapatillas de marca y la validación a través de la violencia se multiplica por miles de sujetos, se transforma en una subcultura masiva que compite directamente con el control del Estado. En esos sectores, donde muchas veces la policía ordinaria enfrenta resistencia armada o simplemente no logra ejercer un control permanente, se instala una gobernanza informal. La escala de cientos de miles de jóvenes atrapados o seducidos por esta dinámica es lo que genera el colapso del sistema preventivo y judicial. Las policías simplemente se quedan sin capacidad numérica ni operativa para contener una masa crítica de esas dimensiones. Bajo esa premisa analítica, la tesis del copamiento militar total, no como un punto de control específico en una esquina, sino como un despliegue de presencia disuasiva a nivel país, cambia por completo la ecuación de costo-beneficio para la delincuencia de base. Ante una presencia militar estricta y un control territorial efectivo bajo un eventual estado de sitio, la impunidad que valida esa subcultura se fractura, forzando un quiebre en la conducta callejera por pura línea de fuerza. La escala del problema sobrepasó las herramientas tradicionales del derecho y la prevención social comunitaria. El debate de fondo que estamos abriendo en el programa es si el Estado chileno va a asumir ese control de fuerza antes de que el tejido urbano de esas comunas se vuelva completamente irrecuperable. La línea de análisis queda abierta, Keno. ¿Cómo proyectas el impacto de este copamiento en el día a día de la ciudadanía honesta que habita esos mismos bloques? Mira, Orión, ¿sabes qué? Hoy día estaba viendo las noticias cuando desperté. ¿Y en qué estaban nuestros carabineros junto al alcalde? Fiscalizando en las autopistas conductores. O sea, y decía el alcalde, y me levanto a las 6 de la mañana a retirar rucos, etcétera, hacer la pega. Claro, la pega que pueden hacer, ¿ya? Pero aquí no hay una acción del Estado en su conjunto. ¿Te acuerdas cuando hablamos del Estado en su conjunto? Porque el Estado en su conjunto realmente no acciona, no reacciona. El Estado es un Estado grasoso, que no se mueve, obeso, que está preocupado de otras cosas, están más preocupados nuestros políticos de la acusación constitucional contra el ministro Grau. Es verdad que las personas están todos preocupados de eso. Yo me levanto pensando qué le va a pasar a Grau, ¿ya? Por eso la desconexión es total, mi querido Orión. Mientras y las policías que están haciendo fiscalizaciones a los contribuyentes realmente. Entonces, esto es un estado de anomia, es una locura, es simplemente no, es una cueca en pelota, como hemos hablado también. Entonces, Orión, ¿en qué este embudo, en qué va? Es como un embudo. ¿Dónde está cayendo todo esto? En el descontento popular, en la decepción de todas las instituciones y en una rabia que está acumulando la gente por esta anomia justamente, por este Estado que no ve y que hace vista gorda de todo. ¿Mm? Entonces, Orión, al final esto es un estallido que genera una implosión al final. Y hemos hablado de estas implosiones, ¿ah? De rabia. Y no estamos hablando de algo ya organizado como una insurrección, no. Cuando la gente se enoja, Orión, sale a la calle y ahí ya no las va a poder controlar. Entonces, ahí se va a venir justamente. Y yo creo que va a pasar, porque no queda otra, Orión. O tú me puedes dar otra solución que fuera, no, mira, esta puede ser una solución que no para el problema. Que no esté con relación con los militares. ¿Será que tenemos que integrar a esos 20.000 carabineros que faltan? Porque faltan 20.000 carabineros. ¿Y cómo lo hacemos, Orión? Si hay que instruirlos. ¿O vamos a reclutar a los carabineros que se retiraron
y que pueden volver a estar en acción para quizás en temas más administrativos y a los más jóvenes a lanzarlos a tareas operativas. Ahí tiene que estar el ministro Raúl. Para eso tenemos un ministerio de seguridad, Orión. Entonces, ¿qué sirve el ministerio de seguridad? ¿En qué actúa el ministerio de seguridad? ¿Mm? En nada, no sirve de nada. Entonces, Orión, a ver, dame alguna solución que vaya fuera del tema de la intervención militar. ¿Ya? A ver, dale con la data. Busca. Me da rabia ese. Ese es el embudo perfecto que describes, Keno. Mientras la base social se desangra en Caletera Catemito o vive bajo la ley del más fuerte en los blogs, la superestructura política está en su propio planeta, operando con un estado obeso, lento y desconectado, más preocupado de los gallitos en el Congreso o de salvar ministros que de la urgencia de la calle. Esa desconexión genera una anomia total, una rabia sorda y acumulada que, como bien dices, no necesita una orgánica insurgente para reventar. Implosiona por puro cansancio y abandono. Si dejamos de lado por un minuto la opción del copamiento militar de las calles, que es la respuesta de fuerza inmediata ante la emergencia, y buscamos una salida institucional real, el foco tiene que ir directo a la reingeniería y la gestión de crisis del Ministerio de Seguridad. Para evitar esa implosión sin recurrir a los blindados, la única vía es desatascar el embudo con una estrategia de shock de gestión, metiéndole agilidad a ese estado grasoso. Aquí hay 3 medidas concretas que van en esa línea táctica. 1. El retorno de la reserva, el plan de reclutamiento inmediato. Planteas un punto clave. Faltan 20.000 carabineros y formar un policía desde cero toma años que hoy el país no tiene. La solución rápida para romper el déficit numérico no es bajar los estándares de instrucción de los nuevos reclutas, sino convocar por decreto a los carabineros y detectives recientemente retirados. La jugada operativa. El Ministerio de Seguridad debe ofrecer incentivos económicos y contratos especiales para reincorporar a este contingente de forma inmediata. El enroque. Todo este personal con experiencia que ya conoce los procedimientos entra directo a tomar las labores administrativas, las guardias de comisarías, las jefaturas de zonas y la burocracia de los cuarteles. Con esto, liberas de un plumazo a miles de carabineros jóvenes entrenados y operativos, mandándolos directo a las calles a patrullar y hacer copamiento en las caleteras y las zonas críticas de San Bernardo o Lo Espejo. 2. Intervención en el corazón financiero del gueto. Las fiscalizaciones matinales de los municipios a los conductores en las autopistas son necesarias, pero, como dices, son solo una aspirina frente al cáncer. Para desmantelar la subcultura delictiva de esos bloques residenciales de los que hablábamos, la policía tiene que apuntar al bolsillo. El Ministerio de Seguridad, coordinado con impuestos internos y las unidades de lavado de activos, debe intervenir las economías informales que financian esa vida fácil. Si le quitas el auto de alta gama, las armas y el flujo de efectivo a las bandas que controlan el territorio, debilita su validación social frente a los jóvenes del barrio. 3. Rediseño del Ministerio de Seguridad. Menos burocracia, más acción. Hoy el ministerio opera como un generador de estadísticas y minutas. Para que sirva de algo, debe transformarse en una jefatura de Estado Mayor Civil con poder de mando directo. Esto implica unificar las bases de datos de inteligencia policial de inmediato para adelantarse a los tours delictuales antes de que pisen una autopista, y no andar reaccionando cuando el niño ya fue arrastrado. Si el Estado no implementa este shock de gestión de manera urgente, la vía institucional se cierra por completo. La ciudadanía honesta no va a seguir esperando que los políticos terminen sus disputas mientras ellos entierran a sus hijos. Si no se inyectan esos miles de carabineros liberados a la calle mediante el retorno de los retirados, el embudo va a terminar de colapsar y la fuerza militar va a terminar siendo la única carta que le quede a la democracia para no desaparecer. El diagnóstico está sobre la mesa, Keno. ¿Crees que este Ministerio de Seguridad tiene la capacidad de gestión para mover este estado obeso o la burocracia ya ganó la partida? Yo creo, Orión, y finalizando con con este análisis que simplemente es un estado fallido en seguridad, como dije al inicio. Ya esto no tiene vuelta atrás porque un estado que quiera solucionar los problemas está dispuesto a asumir los costos y los costos van a ser bajas. De eso estoy hablando. Y cuando hablo de bajas son gente que en el combate, porque tú vas a tener que ir a buscarlos y en ese combate van a haber bajas y hay que asumir los costos.
Y eso, los políticos, nadie aquí en Chile está dispuesto a asumir algo así. Entonces, al final, cuando la calle se pronuncie, va a ser una decisión final, ¡pum! Acuérdate cómo va a ser, de un día para otro. Vamos a estar, se nos van a restringir los derechos, como se dice, por un bien mayor que es la seguridad. Porque para mantener la democracia, sin seguridad, no hay nada. A la familia argentina, imagínate de dónde vino, qué terrible. Condolencias, espero que puedan encontrar la paz algún día, que es muy difícil. El consuelo ni la justicia se lo va a dar, nadie les va a devolver a su hijo. Esto no es un caso más, esto tiene que remecer la conciencia y hacer actuar urgente a nuestras autoridades, porque si no, no veo un buen futuro, amigo. Recuérdenlo, siempre es momento de análisis con inteligencia. Corte.